Hoy os vengo a enseñar los dos nuevos personajes que se van a venir próximamente en NTE. Y espero que estéis ahorrando, porque estos dos personajes que se van a venir en la 1.3 están bastante interesantes y la comunidad los va a querer. Bueno, empecemos con este de acá, uno de los más deseados y que muchos ya conocemos gracias a la historia principal del juego. De hecho, este personaje lo conocimos en el capítulo 5, en que, bueno, nos hicieron pensar una cosa de este personaje y acabó siendo otra bastante diferente. Desde entonces ha sido un personaje que la comunidad ha querido sí o sí. De hecho, antes de saber la tremenda trama que había detrás de este personaje, muchos ya estaban diciendo que ojalá la sacaran jugable. Y aquí la tenemos por fin. La verdad es que ha salido bastante rápido. Yo pensaba que iban a tardar un poco más en sacarla jugable, pero aquí la tenemos. ¿Qué es lo malo? Pues que parece que se va a venir detrás de Iroi. Y ya sabéis que Iroi es un personaje pues bastante interesante, ¿no? Y que mucha gente la vaya a querer sacar, porque encima también viene bien para hacer equipo con Shinku, que es el personaje que tenemos ahora mismo en el banner. Entonces, el que tengamos a Shinku, después a Iroi, y que después, de seguido, como nos vayan a sacar a Zankou, vamos muy mal económicamente. Yo a Zankou la pondría que fuera el segundo del banner en la 1.3, no la pondría que fuera el primer personaje del banner, porque, lo dicho, nos va a pillar a todos en pobreza. Así que bueno, comentaros que es un personaje de rango S y este personaje sería de encantamiento. Y comentaros que el diseño, lo que es el modelo de Zankou, ha cambiado. Os dejo por pantalla varias imágenes en las que vais a ver el cambio de este personaje. Y aparte vais a poder comparar el cómo antes parece que estaba mucho más tapada y ahora la han puesto mucho más sugerente. Así que a toda aquella gente interesada, ahorren. Y después este va a ser el segundo personaje que vamos a tener en la 1.3, que en principio se supone y parece que va a salir en el segundo banner de la 1.3. Es de rango S y es Anima. Ya veremos su jugabilidad porque puede estar bastante interesante. Este personaje ya lo conocíamos, no es nuevo. Sobre todo lo hemos visto en aquellos primeros trailers que sacaron los de NTE del juego al principio del todo, antes incluso de que saliera el juego como tal. Y bueno, sí es verdad que le han tocado algunas cositas, se han tocado modelo un poco. De hecho, ya sabéis que están actualizando algún que otro modelo. Hay algunos modelos que los van a cambiar a tal nivel que ya no tienen nada que ver ni siquiera con su diseño original. En este caso este lo han tocado poquito, ¿vale? Ha sido más bien pequeños detalles de modelo, no mucho más, ¿sabes? Y bueno, lo interesante es que esta a ser Anima y la otra a ser de encantamiento, quizás las podamos poner juntas para hacer lo de maleficio, que sería lo de la combinación de los Esper, ¿vale? Ya veremos, pero seguramente la 1.3 las pongan, que sean compatibles entre ellas, para que cuando tires por Zankou, si quieres sacar como su máximo potencial, pues de repente sacar a la Linko, porque realmente hacerlo de maleficio con ella, ya veremos. Así que nada, simplemente era un vídeo rápido para comentaros estos dos nuevos personajes que se van a venir próximamente, ¿eh? Y para que vayáis ahorrando. Ya depende de vosotros, si queréis no tirar por Iroi y ahorrar a full por Zankou. O sea, esto ya es cosa vuestra. Yo en principio iba a tirar por Iroi porque es un personaje que la verdad está bastante gracioso, se ve muy divertido y se ve que va a ayudar bastante a tema de equipos y demás, pero es que cuidado, gente, Zankou es peligrosa, tanto como personaje como en el lore, tiene mucho peligro, os va a quedar seco y no como vosotros queréis.